esta parte de por qué debemos saber los principios de sanación interior, es importante que meditemos este texto de la palabra que nos invita a armarnos de la armadura de Dios, porque en este momento no estamos luchando contra seres humanos o contra personas físicas, sino contra espíritus y potestades. Entonces, sobre todo es importante vestirnos de la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las intrigas del diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. Efesios 6, 11, 12. Más tardecito le iremos explicando cuáles son las armaduras y tomarnos con ese poder, ese texto de Efesios y armarnos de la armadura de Dios para luchar, para batallar, porque el Señor todo lo hace posible. Entonces, continuando con esa pregunta de por qué debemos conocer los principios de sanación interior, también surgía algo importante. Isaías 53, 4, 6. Es algo precioso lo que nos dice Isaías. Y sin embargo, eran nuestras dolencias las que él llevaba. Eran nuestros dolores los que le pesaban. Nosotros lo creíamos azotado por Dios, castigado, humillado, y eran nuestras faltas por las que era destruido, nuestros pecados por los que Él era aplastado. Él soportó castigos que nos traen la paz, y por sus llagas hemos sido sanados. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! O sea, el Señor estaba tan lleno de amor que soportó una muerte de las peores que pudo haber sufrido un ser humano y una muerte de cruz donde se entregó completamente, donde se donó completamente para salvarnos. Y ahí nos dice, él soportó el castigo que incluso que no merecía para traernos la paz y nos deja una promesa que por sus llagas hemos sido sanados, no solamente por sus llagas somos sanados, somos redimidos, somos amados, somos perdonados, somos salvados. Qué gran regalo el Señor nos está dando hoy. Todos andábamos como ovejas errantes, cada cual seguía su propio camino y Yahvé descargó sobre ellas culpa de todo, o sea, nos liberó de la culpa y cargó toda la culpa sobre él. Wow, el Señor, cómo es tan amoroso. Y a veces nosotros somos tan indolentes, está ahí tocándonos todo el tiempo al corazón. Hijo, vuelve, hija, háblame, hija, coméntame qué te sucede. Pero nosotros seguimos ahí empecinados en que no queremos abrir el corazón. Y nos estamos perdiendo de tantas gracias que Él está dispuesto a darnos y todo por amor. Vamos a meditar el texto de Jesús y Zaqueo, porque a partir del proceso de saqueo, vamos a tener en cuenta cómo vamos a llevar toda esta charla de saqueo y analizarlo un poquito a profundidad, porque Jesús siempre enseñaba a través de las palabras, de las parábolas o a través del ejemplo o del testimonio para valerse de eso y ayudar a la conversión. Entonces dice el texto, Lucas 19, del 1 al 9. Bueno, entonces la voy a ir leyendo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, atravesaba la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo, que era el jefe de los cobradores del impuesto y muy rico. Quería ver cómo era Jesús, pero no lo conseguía en medio de tanta gente, pues era de baja estatura. Entonces se adelantó corriendo y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por allí. Cuando llegó Jesús al lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, pues hoy tengo
que quedarme en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Entonces todos empezaron a criticar y a decir, se ha ido a casa de un rico que es un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente a Jesús, Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y a quien le haya exigido algo injustamente, le devolveré 4 veces más. Jesús, pues, dijo con respecto a él, hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues también este hombre es un hijo de Abraham. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, entonces nos encontramos con esta hermosa lectura que engloba toda la realidad del ser humano. Encontramos unas actitudes específicas de Zaqueo, un hombre que era un cobrador de impuestos. Si nosotros nos ubicamos en el contexto, tenemos en cuenta que los romanos, una vez conquistaban los territorios, a, le asignaban a personas que hicieran parte de esa comunidad el rol de cobradores. Y el solo hecho de ya ser de la misma comunidad, pues iban a generar una serie de caos en el entorno de que él estaba rodeado. Iba a recibir rechazos, eh, además pues estaba la tentación de la codicia de por medio. Entonces todas estas situaciones iban a afectar la esencia de cada persona. En este caso, pues encontramos a un Zaqueo, un hombre que también tiene ciertas aptitudes como nosotros. Vamos a puntualizar en unos aspectos importantes de Zaqueo. Zaqueo. Bueno, la actitud de Zaqueo eh, hay que destacarla porque es uno de los personajes principales del Evangelio. Zaqueo se puso en camino, sintió esa necesidad en su corazón de conocer a Jesús. Quizás habría escuchado de que Jesús era un profeta, quizás había escuchado que Jesús estaba sanando. Y de pronto Zaqueo sentía esa necesidad de buscar a Jesús y se puso en camino. Lo buscó de corazón quizás y adelantarse a los demás antes de que llegaran para subirse a un sicómoro para ver a Jesús. El sicómoro es un árbol grande, alto, y Zaqueo era una persona chiquitica, según lo que nos refiere el Evangelio. Entonces, cuando Jesús se da cuenta de todo el esfuerzo que Zaqueo ha hecho, lo mira ya montado en el árbol y le dice, baja, baja, Zaqueo baja prisa, pero con alegría. O sea, con alegría de haberse encontrado con Jesús o con alegría de encontrar ese regalo, ese tesoro que estaba buscando. Y Jesús le dice, hoy me voy a quedar en tu casa. Zaqueo lo recibe en su casa. ¿Cuál es nuestra casa? No solamente es la casa física donde dormimos, comemos, compartimos con nuestra familia, sino la casa principal, nuestro corazón. Entonces, él recibe a Jesús en su casa y reconociéndose pecador, reconociéndose todo lo que había hecho, él dice, Señor, yo me arrepiento, yo decido dar la mitad de mis bienes. Imagínense, wow, dar la mitad de lo que era Zaqueo, no se puede imaginar. De pronto algunos están apegados al dinero. Ay, Señor, yo no quiero dar ni siquiera esos 2.000 pesos que tengo. Entonces, Zaqueo decidió dar la mitad de sus bienes. Ya el Señor estaba actuando en su corazón. Decidió devolver 4 veces más lo que si había defraudado a alguna persona. Entonces, partiendo de ahí, cuando nosotros buscamos de corazón a Jesús, cuando nosotros buscamos de su amor, Él se deja encontrar y no se deja ganar en generosidad. Nos da mucho más que las cosas materiales, nos da su amor. Se desborda en amor, en alegría, en gozo. No se los podría describir con palabras. Inténtenlo para que vean. El Señor es grande.
Pero no todo es color de rosa. Zaqueo encontró obstáculos en el camino para ese encuentro con Jesús. Encontró un pueblo que murmuraba, que decía, lo juzgaba, le decía, ese es pecador, ese es cobrador de impuestos. ¿Cómo este hombre de mala reputación Jesús se va a quedar en su casa? Como un hombre que nos quita el dinero que no tenemos, Jesús le permite llegar a su casa? Pero lo que no saben esas personas que Zaqueo estaba buscando resarcir todo el daño que había hecho, buscando a la fuente principal, que es Jesús. Y lo más bonito, Jesús es nuestro médico, nuestro terapeuta, nuestro amigo, nuestro novio, nuestro esposo, nuestro primer amor, nuestro segundo amor, nuestro tercer amor. Jesús debe ser el centro, porque si Él es el centro, todo empieza a ponerse en orden y cada cosa se empieza a colocar en su lugar. Entonces, la actitud de Jesús. Jesús nos enseña otra forma de relacionarnos con las personas, pero no de cualquier forma, no como un uso, no como un objeto material, sino nos enseña desde el amor, desde el amor. Y aparte de eso, le dice a Zaqueo, baja enseguida que hoy me voy a quedar en tu casa. Al que buscaba Zaqueo de corazón le dijo, hoy me voy a quedar en tu casa, o sea, eso quiere decir, hoy me voy a quedar en tu corazón. Y voy a empezar a remover las tristezas, los dolores y los sufrimientos. ¿Te va a doler un poquito? Sí, te va a doler. ¿Te va a quedar una hermosa cicatriz? Sí, te va a quedar una hermosa cicatriz. Pero ya después de vivir el proceso, ya no va a haber más llanto, ya no va a haber más dolor, sino que va a haber alegría y gozo. Porque Él hace todas las cosas nuevas. Y lo más bonito y la promesa que él más dice, al final del Evangelio dice, hoy he llegado la salvación a esta casa. Qué hermoso. Te digo, ha llegado la salvación, he llegado a salvarte. He llegado a salvarte porque te amo. He llegado a salvarte porque me has buscado de corazón. Esta es una de las razones por las cuales hubo muchas limitaciones en el ingreso hoy, porque ahí les vamos a dar unas alertas. Como les decía al principio, Efesios, estamos librando una batalla espiritual en este mundo. Entonces, el enemigo no quiere que sepas de estos principios de sanación interior, porque sabe que aprenderás a mantenerlo alejado de tu vida. ¡Wow! Todo lo permite el Señor. El enemigo quiere que estemos solos con nuestro sufrimiento. Nos quiere entristecidos, empobrecidos, que nos miremos a nosotros mismos, que no miremos más allá de nosotros. Nos quiere ahí con ese dolor y ese sufrimiento, sin ningún tipo de fruto. Él quiere que luchemos por nuestras fuerzas y nos vende esa idea de que luchemos por nuestras fuerzas, que es por nosotros que nos vamos a sanar. Nos miremos como víctimas, nos ensimismemos, nos encerremos en nosotros mismos y no permitamos que otras personas nos ayuden. O no nos permite escuchar la palabra de Dios si vamos a la Eucaristía, o el consejo de alguien que nos ama, o la oración de alguien que ora por nosotros. Entonces, todos estos obstáculos impiden la acción del Espíritu Santo, sobre todo cuando estamos muy tristes, el Espíritu Santo sale volando de nosotros. Una frase que decía un santo, que era San Juan Bosco, decía, tristeza y alegría de lejos de la casa mía. ¿Por qué lo decía? Porque si él se ponía triste, el Espíritu Santo salía volando y el Espíritu Santo es el que nos sostiene. Entonces, hay que estar alegres incluso en el sufrimiento y en el dolor. El enemigo quiere nuestra destrucción. Eso es algo claro. Y hará todo lo posible para que nos mantengamos en el sufrimiento sin sentido. Él no quiere nuestra sanación interior, tampoco quiere nuestra salvación, porque sabe que si tenemos paz, no seremos víctimas fáciles y los mantendremos alejados de nuestra vida
y será un poco más difícil tentarnos. Entonces, partiendo de todo esto que les estoy diciendo, no desaprovechen la oportunidad de este diplomado, porque el Señor se va a derramar grandemente, incluso no sabemos si hoy haga su obra. Él hará y actuará en la medida en que nuestro corazón lo permita y nuestra voluntad lo permita y nuestra alma esté dispuesta. Bueno, vamos a entrar en materia. Los principios de la sanación interior. Primero se empieza con un proceso. Más tarde los iremos explicando paso a paso. Después viene la providencia. Después viene la confianza o el abandono. Después viene el arrepentimiento. Y por último, la resignificación de todo el proceso que hemos vivido. Entonces vamos a adentrarnos en este mundo tan maravilloso de los principios de sanación interior. El primero es el proceso o el realismo de la vida. Uy, cuando uno ve el camino y cuando uno ve que las situaciones, que tenemos problemas, que tenemos situaciones difíciles, a veces queremos huir rápido de ese dolor, de ese sufrimiento, de esa tristeza, de esa angustia, de ese desánimo que no nos permite, que lo que nos hace es que nosotros ocultemos esa situación negativa y que no la querramos ni asumir ni vivir. Entonces, eso hace que enlentezcamos el proceso, que el proceso no se dé y nos imposibilita muchas veces continuar en el proceso de sanación interior porque nos estanca. O sea, cuando nosotros negamos, tenemos actitudes de huida, de represión, queremos escapar de la situación. Estas son situaciones que van contrarias a lo que nos dice Jesús en el Evangelio. Entonces, cada vez que nosotros escondemos los problemas, los maquillamos, los disimulamos, estamos obrando en la dirección contraria. Eso no nos hace que nosotros nos limitemos a no querer confrontar el pecado, a no querer confrontar nuestras heridas, a no querer confrontar el dolor, a no querer confrontar incluso al enemigo. Entonces, esa negación del problema nos da una dificultad y nos impide ver la realidad de nuestra vida y aceptar nuestros propios problemas. En ese sentido, recordamos la frase de San Irineo, lo que no es asumido, no es redimido. Eso quiere decir, lo que nosotros no queremos aceptar, no lo vamos a sanar. Entonces, para hacer todo este proceso y esa aceptación de nuestra realidad, que incluso no es fácil, tenemos que pedirle la gracia a Dios. ¿Y cómo le pedimos la gracia a Dios? A través de su Espíritu Santo. Entonces, al hacer la oración al Espíritu Santo, hacer oración de alabanza, encontrar espacios de oración en comunión con Él, encontrarnos con Él, tener esa comunicación con Él como si fuera un amigo y contarle lo que nos está pasando, el Señor nos escucha. El silencio, sobre todo, un silencio interior y un silencio exterior. Un silencio para que Él nos escuche y nosotros podamos escucharlo a Él. Porque en ese silencio se da un coloquio de amor entre Él y nosotros. Y el Señor nos habla, nos habla. Lo que pasa es que a veces nos hacemos los sordos. Participar en retiros espirituales. Si tenemos la oportunidad de apartarnos 3 días del mundo caótico, de los amigos, de las personas, de la familia, del celular, de las redes sociales, lo podemos hacer y encontrarnos con el Señor para que Él nos restaure, nos llene y volver otra vez renovados con las personas que amamos. Y la intimidad con Dios, esa intimidad de amigo, esa intimidad de hablarle, esa intimidad de contarle, esa intimidad de decirle, Señor, yo te necesito, porque solo no puedo, porque sola no puedo.
Bueno, ahora el segundo principio es la providencia. Sí, cuando hablamos de providencia, empezamos a hacer como una relación. Entonces vamos a empezar a evaluar, vamos a empezar a identificar los procesos. Ya hablamos del primero, que es en los principios de la sanación está el proceso. Todos estamos llamados a la santidad, pero también todos debemos estar conscientes que vamos a llevar un proceso continuo, porque aunque estamos llamados a la santidad, pues también tenemos limitaciones, pero tenemos que partir de dos situaciones que abarcan este principio. La providencia parte de la creación y la redención. Fuimos creados por Dios, pero también caímos a raíz de la tentación. Y Dios amó tanto al mundo y nos ama y nos continúa amando que dio esa entrega. Dios se entrega a través de ese amor que expresó por su Hijo para redimirnos. Entonces, cuando hablamos de la redención, empezamos a identificar que tenemos que a la vez entender que todo lo sucedido ocurre por alguna razón y que no nos podemos detener en el por qué. Doc, la siguiente, por favor. Entonces, cuando estamos en este proceso tenemos que entender que somos la frontera entre lo visible y lo invisible. Es decir, que no hay ni sanos ni hay enfermos. Todos estamos necesitados de ese amor de Dios y todos venimos con un vacío existencial. Ese vacío existencial es, ese vacío existencial solamente lo puede llenar Dios, ese vacío solo lo puede llenar Dios. Y cuando empezamos a entender eso, empezamos a comprender que todo lo demás van a ser va a generar una satisfacción temporal, no nos va a llenar, no nos va a llenar el alma, o nos va a llenar pero de una manera espontánea. Por eso empezamos a preguntarnos si creemos que estamos libres, ¿por qué nos sentimos prisioneros? ¿No será porque tal vez no estamos llevando un proceso adecuado de nuestra sanación? ¿No será que tal vez estamos dándole pautas a Dios de cómo queremos llevar a cabo nuestro proceso? La providencia es dejarse llevar, empezar a comprender que la explicación de mi pasado responde en mi futuro. Entonces, cuando empezamos a comprender esta parte, ya no nos vamos a detener en el por qué, sino en el para qué. ¿Para qué están sucediendo estas cosas? Entonces, aquí llegamos a una parte del proceso. Empezamos a identificar que con Dios mi pasado está redimido, mi presente tiene sentido y mi futuro está asegurado. Entonces, qué bonito poder nosotros empezar a descubrir esto, ¿no? No quedarnos en el por qué me pasó esto, por qué me abandonaron, por qué recibo rechazo de mi familia, por qué recibo rechazo de mis padres, de mis hermanos, de mis compañeros de trabajo, porque siempre encuentro una limitación para alcanzar un logro, porque es más fácil que yo comprenda al otro y los demás no me comprendan, porque he sido abusado, porque he sido maltratado. Cuando yo me quedo en el por qué, me estoy sumergiendo en eso, estoy yendo hacia atrás. Y eso es parte de lo que nosotros estábamos mencionando. Cuando empezamos a descubrir que somos hijos de Dios, cuando empezamos a comprender que Dios nos ha dado ese privilegio de ser sus hijos, tenemos que empezar a comprender también y apropiarnos de la palabra de que ya somos vencedores, de que esa batalla la llevó a cabo Dios, que ese proceso, si lo dejamos actuar a Él, empezamos a comprender esto que les menciono, que mi pasado ha sido redimido, que mi presente empieza a tener sentido
y que ese futuro está asegurado. Entonces, cuando hablamos de la providencia, empiezo yo a dejar actuar a Dios y a decirle, Señor, no entiendo lo que está pasando, pero tú eres el Señor. Ahí empiezo a abrir las puertas de mi corazón. Entonces, la providencia es muy distinto al estancamiento. La providencia es empezar a ver hacia adelante, empezar a comprender que lo importante en el camino de la fe no es tanto saber a dónde voy, sino con quién voy. Cuando yo entiendo que estoy yendo con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores, entonces yo empiezo a comprender que realmente Dios sabe lo que hace. Empiezo a dejarlo actuar, a dejar volar la imaginación de Dios para todas las bendiciones que quiere darnos. Porque cuando nosotros lo atamos, no le permitimos, le dice, sí Señor, sáname, pero por los laditos porque es que yo quiero mejorar, pero resulta que solamente una parte, porque es que si yo te digo que me ayudes a cambiar, de pronto me vas a quitar riquezas, de pronto me vas a quitar estabilidad económica, y entonces empiezo a retroceder esas bendiciones. La providencia es dar ese sí, y hay una personita muy hermosa y muy valiosa que nos ha enseñado sobre ese sí. Sin ese sí, Dios no hubiera podido actuar, y es la Santísima Virgen María. A través de ese sí, ella dijo, de acuerdo, lo que Dios disponga para mí va a estar bien, porque confío en el Rey de Reyes, confío en mi Padre. Cuando yo deposito esa confianza en mi Padre, empiezo a trascender. Y ahí es donde empezamos a comprender que por más pequeños que seamos, somos importantes para Dios nuestro Padre, que Dios siempre va a buscar lo bueno en el corazón de las personas y que siempre podemos ser mejores con la ayuda de Dios. Si nos enlazamos un poquito a la lectura que hicimos al inicio de Zaqueo, bueno, ¿en qué momento se dio esto de la providencia? En el momento en que Zaqueo dio ese sí y dijo, Señor, yo voy a pagar lo que tenga que hacer para responder a este llamado. Estoy dispuesto a entregar todo. Cuando él hizo esa entrega, ahí fue donde Jesús le dice, eh, Jesús dice, hoy tengo que quedarme en tu casa. Y luego le dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues también este hombre es un hijo de Abraham. ¿Qué nos quiso decir? Que Jesús no vio lo externo, no vio lo externo de Zaqueo. Y lamentablemente muchas veces nosotros vemos lo externo del otro. Vemos su prepotencia, vemos su soberbia, vemos su irritabilidad, vemos cómo nos lesiona, pero Dios conoce el pasado de esa persona, Dios conoce sus propias batallas. ¿Qué tal que sea otra de las personas como nosotros que hoy en la mañana dijimos, Señor, hágase en mí tu voluntad, hoy quiero que este día sea maravilloso, quiero cambiar, no quiero andar irritable en mi trabajo, y resulta que lo primero que nos pasó fue una situación que nos generó caos y que hizo un borrón de todas nuestras buenas intenciones? Entonces, cuando empezamos a leer y a comprender y a degustar esta lectura, empezamos a ver que muchos de nosotros somos como los que acusaron a Zaqueo. ¿Qué tal este? ¿Cómo así que ahora va a ser visitado por Jesús? ¿Cómo es posible que el que nos está robando ahorita está siendo felicitado? Pero Jesús conocía el corazón de Zaqueo. Jesús conocía la lucha en la que estaba Zaqueo. Jesús conocía el sufrimiento, lo que le afligía a Zaqueo también, ser acusado y ser aislado de la comunidad a la que él pertenecía por el hecho y el estatus de ser cobrador, sin dejar a un lado que Zaqueo pues también estaba abusando de su poder. Pero todos estos conflictos son los que hacen que el enemigo busque el pretexto para ocultarnos la verdad.
la verdad de que nosotros somos hijos de Dios y que nuestro pasado ha sido redimido, que no nos podemos quedar en este, porque nuestro pasado solo va a tener sentido si contamos con Dios. Bueno, en esta era casi como lo que les acabo de mencionar. Entonces ahí empezamos a identificar varios aspectos. En la siguiente diapositiva vamos a encontrar que lo primero que necesitamos para que nuestra vida cambie es recibir la palabra de Dios de manera personal. Por eso es tan, tan satisfactorio que nosotros empecemos a apropiarnos de la lectura. Cuando nosotros empezamos a degustar cada palabrita que sale de la lectura, empezamos a comprender que Dios es quien está hablando de manera personal. Y ahí viene esa escucha y esa disposición del corazón para poder sentirnos amados y podernos sentir perdonados. Hiciste todo lo que pudiste. Estás hasta aquí después de tanto tiempo. Disfrútalo. Bueno, en el tercer propósito, que es la confianza y el abandono, para nosotros sanar, el corazón tiene un orden. O sea, cuando se trata de sanar y hacer lo correcto, hay una forma de sanar el corazón. Entonces, lo primero que necesitamos en ese orden, que va a ser como nuestra locomotora, es tener esa disposición de escucha atenta, activa, constante y dispuesta de la palabra de Dios, porque hay una frasecita que nosotros recitamos eh, en un momento especial de la Eucaristía y decimos, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Eso quiere decir que ahí dentro de la Eucaristía también nos está sanando. Con una sola palabra nosotros hacemos clic y ya el Señor dice, he hecho esto, ya este dolor, este sufrimiento o esta emoción negativa ya no va a tener poder sobre ti, ya la he sanado. Entonces, para poder tener ese proceso y hacer ese proceso, hay que tener una escucha activa y una disposición del corazón. Hay que pedir al Señor la gracia. Señor, dame la gracia de escucharte y disponer mi corazón. Señor, dame la gracia de decirte sí y reafirmar ese sí todos los días de mi vida. De esa forma nos vamos sintiendo amados por Él. De esa forma vamos viendo con nuestros sentidos espirituales y nuestros sentidos físicos todas sus maravillas y todas sus obras, hasta en las cositas más pequeñitas el Señor nos dice te amo. Incluso en cada latido de nuestro corazón o en cada respiración Él nos está diciendo te amo. Y al sentirnos amados, nos vamos a sentir perdonados. Y al sentirnos perdonados por Él, vamos a perdonar a los demás. Ahí les dejo una clave. Entonces, la mayoría de la gente cree que perdonar es de un sentimiento, y no, el perdón no significa un sentimiento, porque los sentimientos son movedizos, son como la tierra, se mueven fácilmente. Y nosotros a veces creemos que los sentimientos, vamos a ser más fuertes que los sentimientos, y parece mentira, a veces los sentimientos son más fuertes que nosotros. Por eso necesitamos de ese gran desconocido que es el Espíritu Santo para que nos regale sus frutos, sus dones y ayude a poner en orden cada cosa de nuestra vida y cada área de nuestra vida. Si intentamos luchar contra esos sentimientos, nos vamos a volver peor y va a ser más grande el dolor. Entonces, por eso es importante escuchar cada día la palabra de Dios, así no podamos ir a Eucaristía, por lo menos escucharla en un video, en un link que nos envíen, en las lecturas que encontremos por internet. Hay muchas formas de escuchar la lectura y la palabra de Dios. Entonces, como vamos a ver a continuación, hay una locomotora en nuestra vida
que no va a ser el sentimiento, porque muchas veces ponen como locomotora la vida de su vida el sentimiento y se pegan unos estrellones. En este caso, la locomotora de nuestra vida es la escucha a Dios. Cuando hemos entendido eso, podremos avanzar hacia lo que el Señor nos tiene preparados. Entonces, si entendemos eso, hay un primer vagón y en el primer vagón vamos a contemplar lo que es la convicción y la fe. Entonces, cuando escuchamos a Dios, cuando disponemos el corazón, vamos aumentando esa convicción y esa fe de que el Señor nos está hablando, nos está motivando y nos está llegando a un siguiente nivel. En ese siguiente nivel nos vamos a encontrar con el vagón de la obediencia. Es la acción de buscar siempre el bien de la otra persona, así nos haya hecho daño. Y es importante que podemos hacer a nuestros enemigos es entregárselos a la voluntad de Dios. Wow. A veces el Señor nos está pidiendo que seamos obedientes, nos está pidiendo renuncia a ese vicio del alcohol o renuncia a ese vicio del cigarrillo o renuncia a esa infidelidad con esa mujer que no es tu esposa o renuncia a ese juego de azar que no te viene bien o renuncia a esa soberbia. No sabemos. Tendremos que preguntarle para que el Señor nos diga a qué tenemos que renunciar. Y hay que ser obedientes, porque la Santísima Virgen María y San José fueron obedientes. Y al ser obedientes a Dios, Dios actuó en todo momento. Dios metió su mano en todo momento, a pesar de las dificultades. Entonces hay que aprender a decirle, Señor, regálame esa virtud de la obediencia para hacer tu voluntad. Así no me gusta, así me duela, así me remueva el alma, así tenga que llorar. Pero yo sé que eso es por mi bien, por un bien mayor y por las bendiciones y promesas que tú me has dado. Entonces, el Señor hoy nos invita a ser obedientes y nos dice algo importante, amar a nuestros enemigos, que eso está escrito en el Evangelio. ¿Qué mérito tienes si amas a los que amas? Ninguno. Amen a sus enemigos. Wow, el Señor nos invita a una gran tarea, a orar por aquellas personas que nos han hecho daño. Incluso a orar por esas personas que amamos que nos han hecho daño y que aún no hemos tenido la capacidad de perdonarlas. Amar a esas personas que han hablado mal de nosotros. Amar a esas personas que nos han humillado y orar por ellas. Y no saben que orando por esas personas, el Señor también nos está sanando. Es un doble sentido. El Señor es tan maravilloso que no se deja ganar en generosidad y no sabemos las gracias que nos estamos perdiendo al seguir ahí aferrados a ese sentimiento de odio o resentimiento. Seremos plenamente felices si le hacemos caso en todo. El sentimiento es el tercer vagón. Es allí cuando podemos cambiar la manera en cómo vemos a los otros. Nos volvemos más compasivos, nos volvemos más caritativos, nos ponemos en los zapatos del otro. Ahí los sentimientos nos van cambiando en la medida en que tengamos una convicción y una fe. Vamos siendo obedientes, el sentimiento va cambiando y nos volvemos más compasivos y misericordiosos con el hermano, porque no sabemos que detrás de ese comportamiento agresivo, detrás de ese llanto, detrás de esa tristeza o esa irritabilidad, se esconde mucho dolor y mucho sufrimiento, se esconden muchas máscaras si recordamos las clases anteriores. Y el último y cuarto vagón es la reflexión, nos volvemos más reflexivos. No, ahí vamos a reflexionar lo que Dios está haciendo en nuestra vida y va tornando un sentido a todo este proceso que vamos caminando. Y vamos divulgando, por así decirlo, ese testimonio y esa gloria. El Señor me sanó de esto, el Señor me sanó de esa ansiedad, el Señor me sanó de esa depresión, el Señor me sanó de esa angustia, el Señor me sanó de ese cáncer cuando yo perdoné a mi papá. Todo tiene un sentido y un para qué.
Ahí en esa medida, en lo último, en el último vagón, ya cuando llegamos a ser muy reflexivos es porque ya el Señor nos ha transformado el corazón. Y solo se puede con la ayuda de la gracia de Dios y el Espíritu Santo. Por eso es importante buscarlo en la Eucaristía. Si tienen la posibilidad de ir a Eucaristía todos los días y comulgarlo y decirle, Señor, yo te recibo, quédate conmigo, sana mi corazón. O Señor, yo quiero sentirte, ámame, abrázame, restáurame. Así sea con un sí pequeñito, de ese sí pequeñito el Señor se vale para hacer grandes cosas. Y lo más importante, que en la medida en que vayamos avanzando en ese camino, vamos a tener la confianza y el abandono pleno en Él. Ahí vamos a ir proclamando nuestra fe. Y hay una oración que les recomiendo de un santo reciente de la Iglesia Católica. Se llama Carlos de Foucault. Él tiene una oración de abandono muy linda. Si quieres pueden empezar a escucharla y van a ver las gracias y las bendiciones que el Señor va derramando. También el Padre Nuestro es otra oración sencilla que Él nos enseñó en el Evangelio. Y es una oración de confianza, aunque no lo reconozcamos. Y decirle, Padre, ya es un acto de confianza. Y sobre todo, todos los días, Jesús, en ti confío. Oh Señor, hágase en mí según tu palabra. Fiat voluntas tua, en latín. O como lo dijo la Santísima Virgen María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. O como lo dijo Jesús en el huerto de Semaní, Señor, aparta a mí ese cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Siempre que se haga tu voluntad. ¿Qué obras tenemos que hacer para agradar a Dios? Esta es la obra de Dios, que crean en aquel que Él envió. Les respondió Jesús, que crean en Jesús, que le crean a Jesús y que apuesten por Jesús. El cuarto proceso es el arrepentimiento. Bueno, entonces vamos a hacer un recorrido en esta ruta. Tenemos que en los principios de sanación encontramos el primero que se llama proceso. Todos llevamos un proceso, valga la redundancia, todos necesitamos empezar a ejercer un cambio a través de nuestras vidas. Que este cambio parte de tener presente que somos seres creados por Dios y que también somos seres humanos, somos hijos redimidos. Pasamos al segundo, que se trata de la providencia. Es dejar actuar, dejar obrar la providencia en nuestras vidas. No preguntarnos el por qué de estas situaciones, sino el para qué. Muchas veces, y a modo personal, suceden muchas situaciones que uno dice, pero ¿por qué me tenía que pasar esto? Si yo he tratado de estar en el camino de Dios, si yo he tratado de seguir todos estos aspectos o todos los sacramentales y poder tratar de llevar una vida cristiana como debería de ser. Pero no nos podemos quedar en ese por qué. Debemos empezar a trascender y pasar en el para qué. ¿Para qué sucede esto? Muchas veces encontramos en el camino otras personas que han pasado por situaciones similares y que se encuentran en un caos profundo, que no están encontrando salida. Pero resulta que a ti o a mí nos pasó esta situación para poder ser agentes de cambio, para poder ser la luz en el corazón de muchas personas, en la oscuridad de muchas personas que en este momento no han encontrado la salida. ¿No será que tal vez tú, aunque en medio de tus defectos, de tus debilidades, aún tenías esa llamita, aún tenías esa voz que Dios te estaba inculcando y te estaba sembrando para que lo buscaras a Él y empezarle a dar acción y poder a Él en tu vida? Cuando empieza uno a tener ese choque o esas caídas son necesarias porque Él sabe que en cada uno de nosotros va a empezar a trabajar y obrar para que nosotros podamos ayudar a otros, para que podamos ayudar al proceso de otros. Entonces ya pasamos por proceso,
por providencia, y empezamos con la tercera, que es la confianza. Y ahora Lina mencionaba una parte: ¿qué es lo que quieres que haga? Solo Dios nos pide creer. Cree en mi plan. Dios tiene siempre un plan diferente para nosotros. Por eso no podemos limitar a Dios con el tamaño de nuestra cabeza, porque nosotros muchas veces pensamos así y resulta que Dios está pensando en grande. Dios trasciende. Dios puede actuar siempre y cuando nosotros no le limitemos a Él la imaginación, la manera en que debe actuar. Y por eso no nos debemos apegar al milagro. Entonces, cuando empezamos a ver este proceso, empezamos a encontrar que a Dios le gusta el orden, a Dios le gusta trabajar en orden. Y muchas veces pasa también incluso en los matrimonios, ¿no? Entonces estamos en unión libre, pero pues nosotros nos sentimos muy cómodos. Pero cuando Dios empieza a decir, venga, que es que aquí falto yo, y empieza a unirlos de manera sacramental, entonces muchos empiezan a huir a ese compromiso, a ese pacto de amor, porque empiezan a ver que ahí se están creando muchos conflictos. Y resulta que es que a Dios le gusta el orden. Mantener todo en orden implica también darnos la sacudida, de ese corazón, para empezar a sacar todas esas basuritas, para empezar a sacar toda esa plaga que se ha dejado que ha dejado ensuciar nuestra alma, y de esta manera ha impedido un proceso. Cuando uno habla desde el área de la salud, uno tiene un paciente, y del paciente, usted, de acuerdo a los síntomas y signos que tiene el paciente, uno da un diagnóstico. Después de ese diagnóstico empieza una propuesta: ¿cómo voy a empezar a intervenir en este paciente? Y después de cómo yo empiezo a crear el esquema de tratamiento, ya viene la ejecución del plan. De manera muy similar se lleva a cabo la sanación de cada uno de nosotros. Primero tenemos que saber qué es lo que está impidiendo nuestro crecimiento, qué es lo que está impidiendo que nosotros no nos reconozcamos como hijos de Dios, y por ende no reconozcamos en el otro que también es otro hijo de Dios y que es otra persona que también está luchando con sus propios conflictos. Cuando nosotros empezamos a reconocer, a ya identificar ese problema, ya empezamos a decir, listo, hay un problema y es que estoy enfermo de amor, y para poder solucionarlo necesito sacar estas plagas que están impidiendo mi crecimiento. Y ahora sí, ¿cuál es el plan? Dejarme llevar por la voluntad de Dios. Es un abandono total, es poder llegar como hizo Jesús. Por eso es que es muy bonito que ustedes y que cada uno de nosotros, porque también nos pasa, empezar uno a degustar cada palabrita. Cuando Jesús oró en el Getsemaní, Jesús empezó a tener también sentimientos como nosotros de temor. Listo, yo voy a hacer esto, pero Señor, tengo miedo, o sea, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En medio de su dolor, en medio de su tristeza, ver que sus apóstoles quedaron durmiendo en vez de orar con él, en medio de esa agonía que estaba viviendo, él dijo, Señor, me abandono en ti. Tú sabrás por qué está pasando esto, y hay un para qué, y aquí hago mi entrega. Entonces, cuando hacemos ese enlace con los mismos testimonios de la Biblia, nos damos cuenta de que la sanación es algo que viene desde antes. O sea, no, si nos ponemos a buscar literatura, que quién dice mejor el tema de los principios de la sanación, que teólogo, pues es que en gran parte todo está en la palabra, todo está en la Biblia. Y entonces aquí viene el cuarto principio, el arrepentimiento. Entonces nos volvemos a enlazar con Zaqueo. Zaqueo, que encontró la sorpresa del publicano, que en lugar de ásperas palabras oyó aquella singular invitación. Está indicada incluso en el relato, en la misma lectura, que dice, bajó deprisa y con alegría.
Ni Jesús ni Saqueo hicieron caso de esas palabras necias que referían los demás. Entonces, ¿qué pasó con Saqueo? Saqueo lo que respondió y la respuesta que dio ante esa escucha, ante ese encuentro íntimo con Jesús: he aquí, Señor, que doy la mitad de mis bienes a los pobres, y si alguna vez defraudé a alguien, le devolveré el cuádruple. Entonces, de eso se trata el arrepentimiento. El arrepentimiento es un reconocimiento de que he fallado, me he alejado de ti, y en especial de no dejar de sentirnos culpables, de dejar de quedarnos atados en el caos, sino empezar a sacar de nuestras vidas todo lo que nos encadena, empezando por la palabra. Es que yo soy inútil, es que yo soy un fracaso, es que yo soy fea, es que yo soy obesa, es que yo no soy inteligente como los demás, es que yo no he progresado. Cuando yo empiezo a atarme con esas palabras, estoy denigrando el estatus que Dios nos ha dado como hijos de Dios, como auténticos hijos de Dios, como esos hijos que Dios está dispuesto constantemente a hacer una entrega de amor y por amor. Entonces, el arrepentimiento en sí abarca eso, abarca empezar a, a romper esas barreras partiendo del reconocer que he fallado. Entonces no es empezar a luchar contra un sentimiento y empezar a trabajar solo nosotros, porque nuestras fuerzas se agotan. Nos agotamos muy fácil y nos rendimos muy fácil. Entonces, lo primero que necesitamos para nuestra vida es recibir un cambio a través de la palabra de Dios de manera personal. No es buscando que si, qué me dice el uno, qué me dice el otro, no, de manera personal. O sea, Dios habla en el silencio, Dios habla en el desierto que cada uno estemos viviendo. Y cuando nos empezamos a sentir perdonados, nos abrimos a perdonar a otros. Entonces, la vida no cambia si no empezamos a cambiar nosotros, pero pues esto es un cambio diario. Hoy podemos lograr una meta, mañana podemos que en vez de mejorar esa meta nos quedemos estancados, pero se trata de confiar en que cada esfuerzo que hagamos va a tener una respuesta. Y entonces aquí es donde nosotros empezamos a detallar que ese arrepentimiento requiere ahora de un quinto elemento, y ese quinto elemento es la resignificación, es empezar a trascender. Bueno, para que todo proceso tenga un sentido, tenga un valor y tenga un- una acogida y un significado, porque el Señor es tan grande. Él dice, muchas veces cuando nos suceden cosas que nosotros no comprendemos y decimos, ¿por qué me pasan cosas malas si yo soy buena? ¿O por qué a mí? Con ese principio, Cristo llega a entender el motivo. Es la respuesta a la pregunta, a nuestra devastación. Son las razones, son más las razones positivas detrás de las tragedias, detrás de cualquier situación tediosa, dificultosa, siempre se esconde una gran bendición. O como si nos damos cuenta cuando llueve mucho y hay un gran vendaval y un gran ventarrón, siempre sale un arco iris hermoso. Entonces, son como esas cosas que nosotros debemos ir reflexionando, ir analizando en la medida que vaya surgiendo y vayamos teniendo el proceso. Cristo Jesús nos muestra que el, que, que el mal que hemos padecido es una oportunidad para probar nuestros propios límites. Incluso es una forma de fortalecernos
En las experiencias de desbordamiento sentimental, en experiencias negativas, en experiencias de dolor, en experiencias de angustia, en experiencias de separación cuando hemos dejado a alguien o cuando alguien nos ha dejado o cuando alguien nos ha abandonado. eh, en esas experiencias donde los sentimientos están desbordados, tienen un fin y es vencer nuestra soberbia. A veces somos muy soberbios, muy prepotentes y eso aleja a Dios porque Él dice, Él aborrece a los soberbios, entonces, y se resiste a los soberbios. Entonces, estas experiencias nos enseñan a ir ejercitando esa virtud que es la humildad. Y la soberbia es algo que es la raíz de muchos males y de muchos pecados. Entonces, Dios nos libera de ella a través de esas experiencias difíciles y amargas. Las decepciones y desilusiones son situaciones que el Señor utiliza para liberarme y para desatarme. Entonces, hay que agradecerle a Dios que en medio de las decepciones y de las desilusiones que se nos vayan presentando en la vida, vayamos rompiendo con esos ídolos. Quizás a veces tenemos como ídolos a personas, amigos, papá, mamá, novio, familias, esposo, esposa, y Dios es un Dios celoso, Él siempre quiere el primer lugar. Entonces, cuando esas situaciones se presentan, Él quiere restablecer el orden original y quiere ponerse siempre en el primer lugar. Entonces, nos va, nos va desatando y nos va liberando de esos falsos ídolos que vamos creando y que vamos llenando esos vacíos de amor que solo le pertenecen a Dios. Las situaciones negativas nos ayudan a experimentar la fragilidad humana, nos ayudan a reconocer que somos humanos. Y al reconocer esa fragilidad, esa pobreza, esa necesidad, esa condición de pecador, con un corazón arrepentido, contrito, pero en búsqueda de ese amor de Dios, el Señor se deja encontrar y en esa fragilidad Él empieza a actuar, porque en la palabra de Dios dice que donde nuestras fuerzas fallan, Él viene en socorro de nosotros y son sus fuerzas las que nos sostienen. En- Jesús permite el sufrimiento como una oportunidad para hacer testimonios para otros. Cuando el Señor nos muestra una herida es porque quiere sanarla y cuando nos permite un proceso es porque ese proceso va a ser testimonio de vida para otros. El testimonio de muchas personas ha llegado incluso a ser el puente o como ese clip que el Señor hace para que un alma se convierta. Entonces tiene un poder infinito el testimonio de las personas porque nosotros estamos testificando no solamente el amor de Él, sino su gloria. Entonces, cuando Él nos hace vivir todo este camino es porque en medio de este camino Él quiere sacar muchos frutos y sobre todo de nuestro testimonio permitir que otras personitas se acerquen a Él. Dios a través del dolor nos prepara para recibir bendiciones para nosotros y los demás. El, el sufrimiento y el dolor, si se es vivido, se es unido a Él y si se es aceptado y ofrecido a Él, trae muchos frutos y muchas bendiciones en nuestra vida. Incluso sobre todo la paz. En medio de las situaciones, así nos haya dejado el esposo, así nos haya dejado el novio, así nos hayan dejado los amigos, así no consigamos el trabajo que queramos, así tengamos algún familiar que amamos con una enfermedad terminal, todos estos sufrimientos que nosotros empezamos a padecer, si los ofrecemos al Señor, empieza a darnos, a restaurarnos, a reestructurarnos en su amor y a regalarnos muchas gracias y muchas bendiciones, porque de todas formas eso también es una forma de desapegarnos a este mundo. Recordemos que somos peregrinos en este mundo y que a nada nos debemos apegar. Dios, nuestros sufrimientos son ocasiones de purificación y penitencia y de unión a Cristo. Compartimos un poquito de ese dolor que nuestro Señor padeció en la cruz y de esa forma nos vamos haciendo parecidos a Él y redimiendo todas esas aquellas cosas que nos hacen alejarnos de Él.
Entonces nos va purificando el corazón para que el Espíritu Santo vaya dando más gracias y podamos dar esas gracias a los hermanos que la necesitan. Y lo más importante, en esas situaciones negativas nos ayudan para entender que lo mejor está por llegar. Siempre, siempre está lo mejor por llegar. Siempre hay cosas bonitas, inclusive nosotros a veces le pedimos al Señor cosas chiquiticas y el Señor no se queda con eso, nos da cosas grandes que ni siquiera pudimos imaginar. Entonces, por eso Él dice, pidan, pero pidan con fe y den gracias por eso, porque ya lo han recibido. Él lo dice en su palabra y es muy claro. Entonces, el Señor hoy nos está invitando que en medio del dolor, en medio del sufrimiento, lo sepamos vivir unido a Él, entregándole todo, incluso ofreciendo cualquier sacrificio, cualquier cosita chiquitica, si sea lo más mínimo. El Señor lo multiplica. Y como decía la jefe Lorena, no estemos detrás del milagro, de los dulcecitos que el Señor nos da o del consuelo, sino que estemos detrás del Dios de los milagros, o sea, detrás de Dios, amándolo y apegándonos a Él cada día para que nos vayamos perfeccionando en Él, pero esa perfección es en Él. Es importante que todos los días recibamos su gracia a través de nuestra oración personal, a través de la visita al Santísimo, a través del Santo Rosario, de cualquier forma que nosotros estemos haciendo oración. Señales del trabajo interno por el reino de Dios. Hay unas señales de que cuando nosotros estamos sanando o vamos avanzando en el camino se van manifestando. Muchos de estas son los frutos del Espíritu Santo. Hay paz, hay alegría, gozo, humildad, unidad y muchísimas otras más. ¿Quiénes nos acompañan en el proceso? Lógicamente el principal Jesús, la Santísima Virgen María, los sacerdotes a través de los sacramentos, los ángeles, nuestro ángel de la guarda. Si uno le pide al ángel de la guarda, el Padre Pío le pedía a su ángel de la guarda muchos favores y el ángel de la guarda lo ayudaba. Entonces nuestro ángel de la guarda está ahí dispuesto para ayudarnos en este camino y en ese proceso y para librarnos del mal y de la tentación. La iglesia purgante, ¿qué es la iglesia purgante? Las almas del purgatorio interceden por nosotros. Nosotros debemos orar por esas almitas también. Las almas triunfantes, todas aquellas que ya están en la gloria de Dios, están en la eternidad, están en el cielo. Ellos también interceden por nosotros. La iglesia militante, que somos nosotros los que estamos aquí en la tierra. Nuestra familia, nuestros amigos, nosotros mismos. Ante todo, vístanse de Dios y utilicen la armadura. Tomen el casco de la salvación, protegidos por la coraza de la justicia, ceñidos con el cinturón de la verdad. Tomen el escudo de la fe, tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, calzados con la disposición de proclamar el Evangelio. Muchas gracias por recibir esta charla, por estar dispuesto, por ofrecer este tiempo y este día al Señor, que Él les va a retribuir en bendiciones lo que ustedes le dediquen el tiempo a Él. Gracias por escuchar. Para terminar, les vamos a compartir una última canción, entonces para que pues engloba en parte todo lo que hemos presentado el día de hoy. Como saqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte y mirar hacia ti. Y
llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Dame de tu paz. Dejo todo por seguirte a ti. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad. Quiero amarte solo a ti, en ti encontré mi primer amor, haz un milagro en mí. Como saqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte y mirar hacia ti y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Dame de tu paz. Dejo todo por seguirte a ti. Entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad. Quiero amarte solo a ti, en ti encontré mi primer amor, haz un milagro en mí. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad. Quiero amarte solo a ti, en ti encontré mi primer amor, haz un milagro en mí. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad. Quiero amarte solo a ti, en ti encontré mi primer amor, haz un milagro en mí. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura. Bueno, hacemos apertura a ver si algunas tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud o algo que les mueva en el corazón que quieran preguntar. Tenemos un espacio de 10 minutos para responder algunas preguntas.
Buenas noches. Adelante, ¿alguien quiere preguntar? Buenas noches. Una pregunta. ¿Y el proceso de personal mismo? Casos que usted dijo, que dijeron ustedes. Señora Marta, ¿puede repetirnos la pregunta que se escucha un poco distorsionada? O sea, si me acerco así. Si el proceso de perdonarse uno mismo, y cuando uno ha hecho tanto daño, es el mismo proceso que ustedes están diciendo. Vamos a tener una Pero charla del cuando uno tiene que... perdón. Vamos a tener una charla del perdón. Esta charla está pronosticada más o menos en un mes después de la charla de la Eucaristía que viene en 15 días. Pero el proceso de perdonar a uno mismo, el Señor nos va dando la gracia. Hay que entregarle esa culpa a Él. ¿Cómo le entregamos esa culpa a Él? Podemos entregársela a la Santísima Virgen María cuando hacemos el rosario, ofrecer esa intención. Podemos hacer esa entrega también en el Santísimo, diciéndole, Señor, yo me siento culpable porque siento que he hecho daño a este, a esta persona. Tú sabes, tú conoces y tú juzgas el corazón y sabes la intención. Entonces, ayúdame, Señor, a sanar esa culpa. Ayúdame a sanar la raíz de esa culpa, para yo sentirme plenamente feliz, pero sobre todo regálame la gracia de saberme amada y perdonada por ti, para yo perdonarme y perdonar a los demás. No solamente entregárselo en el Santísimo, también en el momento en que se eleva el vino y el pan, en ese cáliz donde el Señor derrama su sangre preciosa ahí. Ahí podemos decirle, Señor, yo sumerjo esa culpa, ese dolor que siento por haber lastimado a alguien o a estas personas. Dame la gracia de sanar y sentirme amado y perdonado por ti, para yo perdonar a los demás. Vamos a profundizar un poco más el perdón en la charla del perdón que vamos a dar en más o menos en un mes. Entonces hay que ir preparando el corazón, pero si usted siente la necesidad, pídale al Señor que le regale la gracia de seguir entregando todo eso y entregue la culpa, que el Señor va a ir desterrando todo lo que no venga de Él. Lina dice, ¿qué puedo hacer para superar el abandono de mi madre y mi padre? Vamos a tener también una charla de las heridas de sanación de herida mamá y herida papá, que está pronosticada para unos mesecitos. Esas heridas profundas del abandono de mamá y papá son complejas porque se pueden dar por diferentes situaciones. Entonces, eso es un proceso. Hay que primero aceptarla. Porque el Señor cuando nos muestra esas heridas porque quiere sanarlas. Entonces, al aceptarlas hay que entregarlas, porque recuerden que este proceso nosotros no lo vamos a hacer por nuestras propias fuerzas, sino que el Señor las va a hacer Él va a hacer la obra, pero está esperando que nosotros le digamos sí, así nos destruya y nos reconstruya otra vez, porque le dice en su palabra, todas las cosas las hace nuevas, así nos destruya, así nos esté removiendo todo, incluso así nos esté quitando todas las seguridades, entregarla, decirle, Señor, yo te la entrego y yo te digo sí, yo sí acepto y voy de tu mano. Te entrego este abandono de mi mamá, que seas tú mi mamá, que seas tú mi papá. Sana esa raíz de esa herida y que esa herida ya no signifique más en mi vida. No solamente entregarla en el Santo Rosario, como lo decía anteriormente, sino entregarla en el Santísimo, entregarla en la elevación de la Eucaristía, en el momento de la elevación del vino y el pan. El Señor ahí derrama muchas gracias y es un proceso que va de su mano y que se va haciendo poco a poco. No es un proceso de golpe ni de ya. O sea, va a haber lágrimas, va a haber dolor, nos vamos a sentir con el corazón encojecido, adolorido, pero el Señor va haciendo poco a poco. Incluso a veces en el actuar en el silencio, a veces nos damos cuenta que ciertas actitudes o ciertas reacciones a ciertas circunstancias ya no nos afectan tanto y ahí es donde nos damos cuenta que el Señor nos sanó.
y intentar no rebuscar ni remover lo que ya Él sanó, sino confiar. Entonces hay que hacer mucha oración de abandono, abandonar. Señor, en mí según tu palabra, Señor, hágase en mí según tu voluntad. Señor, yo confío en ti, así no tenga claridad de lo que esté sucediendo en ese momento. Y lo otro es empezar a dejar actuar al Espíritu Santo en nuestros corazones. Cuando nosotros recordamos, los apóstoles estaban con Jesús y cualquiera de nosotros hubiera dicho tan rico haber estado en la época de Jesús con los apóstoles, y ellos aún estando con Jesús no comprendían mucho de sus palabras, no comprendían mucho de las conversaciones que tenían con Jesús, y solo bajo la luz del Espíritu Santo empezaron a comprender todas aquellas palabras, empezaron a perder el miedo, empezaron a perder muchas cosas que los ataban de ese verdadero actuar hacia Dios. Entonces Dios da el querer y el obrar a medida que el Espíritu Santo te da las fuerzas. Y ahí es donde empiezas a descubrir que ese abandono de un ser querido, que ese rechazo que un ser querido haga hacia ti, empieza a transformar eso, empieza a transformar, a cambiar el chip, a cambiar ese apego, y a empezar a ver al otro con ojos de Cristo. Entonces muchas veces lo que nos falta con ojos de Cristo es empezar a reconocer a Dios, empezar a distinguir que Dios que Dios es el primero, es el segundo, es el tercero. Él siempre debe ocupar el primer puesto en nuestras vidas. Cuando nos duele tanto el abandono de un ser querido, igual somos humanos y nos tiene que doler, pero cuando empezamos a decir, es que Él es otra persona igual que yo, que también falla, y que yo también le he fallado a otros, que yo le he fallado a Dios, entonces yo empiezo a transformar ese dolor en compasión, a empezar a ver que el otro también tiene una serie de traumas, de ataduras que trae desde su infancia, y que todas esas cosas son las que han impedido que esa mamá pueda responderte con un abrazo, decirte un te quiero, que ese papá pueda decirte te acompaño, te valoro, te admiro, estoy orgulloso de ti, o que esa pareja te diga estoy dispuesto a luchar y a que los dos nos edifiquemos en este proceso, en este sacramento del matrimonio o en el noviazgo, en cualquiera de las etapas que nos encontremos. Entonces es muy importante empezarnos a coger de esas herramientas, de la palabra, de la luz del Espíritu Santo. Cuando empezamos a pedirle al Espíritu Santo, a ese consolador, a ese amigo, a ese aliado, el Espíritu Santo es el que nos empieza a decir qué es lo que Dios necesita cambiar en ti, qué es lo que está impidiendo que puedas empezar a ver al otro independientemente de las veces en que esa persona te falle, porque empiezas a ver que tú también has fallado, y le has fallado al papá, le has fallado a Dios, le hemos fallado a Dios. Entonces cuando empezamos a reconocer que el otro es igual que yo, con una serie de limitaciones también, empezamos a reconocer que si Dios está en nosotros, podemos empezar a gestar cambios y a ver al otro con una mirada diferente, a ver cómo Jesús miró a Zaqueo, a ver que Jesús estaba viendo un hijo que estaba solo, que se sentía abandonado, que se sentía rechazado y que estaba buscando cubrir esa soledad con las riquezas, y que estaba cegándose con esas riquezas, se estaba olvidando al prójimo, al más cercano, y que era al prójimo al que estaba lesionando, pero resulta que al más cercano estaba lesionándose a sí mismo. Entonces cuando nosotros empezamos a ver esto, empezamos a tener un cambio, empezamos a tener un real proceso de sanación. Y esto no nos puede afligir, porque es que la sanación no va a ser solamente en unos años, en 3 años, eso es constantemente, porque a diario empezamos a reconocer todas esas cositas del pasado que nos estábamos guardando, y Dios empieza a remover y a decir, vea, por aquí es la ruta.
Después de que a Dios le demos esa posición de rey, empezamos a ver que nosotros estamos mendigando amor y estamos apegándonos a otras personas cuando el único que debe habitar en nuestro corazón es Dios. Y de eso nos da ejemplo también la vida de los santos. Entonces aprovechen mucho, aliméntense mucho cuando quieran leer un texto, además de la Biblia, también apropiense mucho de las lecturas de los santos, de personas igual de pecadoras como nosotros, con 100.000 defectos, que eran mujeriegos, que habían sido abandonados por sus padres, por sus hermanos, pero cuando empezaron a reconocer la verdad, que Dios es la verdad. Incluso el santo que mencionó la doctora, Carlos de Foucault, él mencionaba, Dios, si existe, si en realidad existe, muéstrame, enséñame quién eres tú. Entonces ahí empieza, él dice, Dios mío, si existe, haz que te conozca. Entonces, apropiémonos también de muchos de esos ratos de oración que han tenido los santos, buscando comprender, porque es que resulta que ser santos no fue fácil. Eso fue un proceso y era un proceso de incluso sonreír en medio del dolor y el sufrimiento que tenían, pero porque empezaron a cambiar esa visión de que este sufrimiento, este dolor que yo siento, tiene que empezar a edificarme, a trabajar, y que yo lo que tengo que ser para el otro es un escalón para que él pueda también crecer espiritualmente. ¿Hay alguna pregunta adicional? Hay una, dice, cuando hay una herida con mamá que has tratado de sanar y has trabajado en ello, y de repente esa persona hace algo nuevamente y duele muchísimo, ¿qué falta todavía por trabajar? Bueno, falta más abandono, falta más oración, incluso falta confianza, porque hay heridas del alma que son complejas y que Dios se toma el tiempo para trabajarlas, pero nosotros también tenemos que tomarnos el tiempo para perseverar. Culpables, de buscar culpables. Cuando uno empieza a desterrar esa costumbre de buscar culpables, empieza a no quedarse en el por qué, sino el para qué. Entonces nos falta, ¿no será que nos falta empezar a dejar a obrar la providencia? ¿No será que nos falta un poco más de confianza? Porque es que resulta que pues el enemigo es un león que se queda despierto día y noche buscando el obstáculo para que uno caiga y se sienta derrotado y herido, y muy probablemente se van a presentar más situaciones en las que usted se va a enfrentar más con la familia y más con los seres que uno quiere. Pero ahí en ese combate que falta, que empezamos a crear, que empecemos a creer que este combate no lo estamos ni lo podemos lidiar solos. Lo tenemos que lidiar es de la mano de Dios, porque nosotros, nuestra batalla no es con seres de carne, son con seres espirituales, con el enemigo que busca siempre buscarnos por dónde caer, cómo caer y quedarnos en eso, en quedarnos en el dolor y en el sufrimiento y no trascender. Bueno, vamos a hacer esta oración final para darle gracias a Dios. Inicialmente vamos a darle gracias a Dios con el corazón por todas las bendiciones que nos ha dado, por todas las gracias que nos permitió recibir hoy,
porque Él se está haciendo cargo de nuestros dolores, porque Él se está haciendo cargo de nuestros sufrimientos, porque por sus llagas seremos sanados, por sus llagas somos salvados. Y en estos momentos, aunque nos duele el corazón, aunque se manifieste con lágrimas en los ojos, esas lágrimas tendrán su fruto mañana más tarde. Hoy en el Evangelio el Señor es tan lindo que nos hace una oración de intercesión. Vamos a hacer esa oración de intercesión en ese Evangelio y le vamos a decir al Señor con el corazón, Señor, sí quiero, sí quiero, sí quiero, sí quiero sanarme, tengo miedo, pero sí quiero sanarme. Dame la gracia para continuar. Entonces dice, lectura del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús levantó los ojos al cielo y dijo, cada vez que Jesús levantaba al cielo, era para hacer una continua unión y comunión con el Padre y para implorar misericordia. Él levantó sus manos. Al levantar nuestras manos al cielo, estamos diciéndole y estamos alabándole y le estamos dando el primer lugar a Él. Lo demás empieza a caerse a pedazos. Y dice, Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno con nosotros, o sea, con el Padre y el Hijo. Cuando estaba con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me distes. Yo velaba por ellos y ninguno de ellos se perdió, excepto el que tenía que perderse, para que se cumpliera la escritura. Pero ahora voy a ti y mientras estoy aún en el mundo, o sea, él se preocupa que ya se tiene que ir al Padre, ya se tiene que regresar, pero aún ese amor que nos tiene sigue implorando que el Padre interceda y tenga misericordia de nosotros. Entonces, mientras estoy aún en el mundo, digo estas cosas para que mi gozo llegue a su plenitud en ellos. Imagínense el gozo que él tiene en su corazón y el amor, nosotros encontremos la plenitud de nuestra vida. Yo les he entregado tu palabra y el mundo los odia. El mundo nos va a odiar, el mundo nos va a señalar, el mundo nos va a juzgar, pero es que eso no condicione ese sí y ese seguir a Dios, porque con Él lo tendremos todo. Busca el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Incluso pide que nos proteja del mal, de los ataques del enemigo. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Ya ahí viene como el indicio de que nos santifiquen la verdad que es Él y sobre todo la verdad que nos revela el Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo no podríamos conocer la verdad. Tu palabra es la verdad. Así como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo. Yo me santifico a mí mismo por ellos, para que también ellos sean santificados en la verdad que es Él. Entonces hoy el Señor con esa palabra del Evangelio está intercediendo, nos está invitando que también vayamos al mundo, pero que reconozcamos que no somos de este mundo, que somos peregrinos y nos santifican la verdad y nos santifican Él. Entonces quedémonos con esa oración de ese Padre que se preocupa por sus hijos y que nos ama tanto y que en esos momentos está cargando con ese dolor y con ese sufrimiento. Y empecemos a confiar, a creer en Él. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, al Señor su voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, también nosotros perdonamos a quienes no nos dejes caer en tentación y líbranos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, que la paz, el amor, todas las cosas que hay en el corazón y que Dios nos dé estén con todos ustedes. Pueden ir a descansar. Gracias por estar en esta charla y Doctora permitirme. Lina, Muchas doctora Lina, gracias. vamos a recordar antes de retirarnos el próximo tema, que es un tema definitivamente
muy rico, muy enriquecedor y muy significativo para nosotros, y va a ser en 15 días el tema de la Eucaristía, fuente inagotable de sanación. Entonces vamos a aprender a descubrir en la profundidad del tesoro de la Sagrada Eucaristía todo lo que ella nos depara y todo lo que ella nos prepara cuando a ella asistimos dispuestos y en plena conciencia. Y entonces esta próxima enseñanza pues nos va a, justamente nos va a enseñar a sacarle mayor provecho a ese manantial de gracia y a ese tesoro inagotable del amor de Dios.